Bienvenidos a nuestro canal. Esperamos sea de provecho cada una de nuestras charlas. No olvides comenzar a seguirnos, es muy importante para nosotros. Bueno, pues ahí vemos la incidencia por epilepsia en los últimos años, desde el 73 hasta el 2013. Esto es en un país pues especial, ¿no? Esto lo ha hecho Martin Silampa en Finlandia. Pero vemos la tendencia. Vamos teniendo más casos de epilepsia en niños. Aquí lo veis, con incidencias entre 40 por 100.000 hasta 50 por 100.000, una cosa así. ¿Por qué vamos teniendo más casos de niños a pesar de que tenemos mejor sanidad, sobre todo a lo mejor en Finlandia? Bueno, la explicación que se suele dar es que muchos niños prematuros que conseguimos salvar en las unidades de cuidados intensivos, a lo mejor tienen ese precio a pagar por haber sobrevivido. Esa es una de las causas que mencionan los autores. Pero vemos cómo es la curva en señores mayores de 65 años. Fijaos en las cifras, 50 hasta 150, ha aumentado más de 5 veces. Eso se piensa que vamos a tener todavía más casos, pues sobre todo por el envejecimiento que vamos teniendo en la población, que va a hacer que cada vez tengamos más casos. Epilepsia y calidad de vida. Como decimos, la epilepsia es la presencia de crisis, pero hay mucho más. Los trastornos asociados con epilepsia se traducen en más cosas, en mayores problemas. ¿Cuáles? Pues tenemos una reducción en esperanza de vida de modo global. Tenemos una tasa de mortalidad más elevada, hasta 2 y 3 veces más. Y tenemos más de 4 veces el riesgo de comorbilidades que pueden reducir la calidad de vida. De tal forma que es bastante más. Vamos a repasar algunas de las que a lo mejor no nos gusta hablar, pero tenemos un problema que es la muerte súbita en epilepsia, que todavía no lo identificamos muy bien, que ocurre poco, pero ocurre. Ocurre en adultos, a lo mejor en 1 de cada 1.000 adultos y en 1 de 4.500 niños. Se pensaba que en niños no, pero hasta un 36% de los casos en algunos estudios sí que llegaban a ocurrir en niños. Eso nos ha hecho, a lo mejor, tratar entidades que antes no tratábamos, como la llamada epilepsia benigna de la infancia, la epilepsia rolándica, que ahora se llama epilepsia autolimitada. Ahora tendemos a tratar más porque se han descrito casos con ese tipo de desenlace. Está asociada sobre todo a crisis convulsivas nocturnas, a la falta de adherencia y, sin embargo, aunque es muy importante, pues no llega ni a ser el 50% de la mortalidad, porque la mayoría de la mortalidad que tenemos está asociada sobre todo a intoxicación de fármacos, ya sea accidental o ya sea por sobredosis intencional. Eso es muy importante de tenerlo en cuenta. Son datos que a lo mejor no nos gusta oír, pero en general lo de la toma de medicación, que a la mayoría de la población le resulta muy molesto, como este estudio que más de 1 de cada 3 adultos no le importaría perder tiempo de vida con tal de no tomar medicación. Pues eso en enfermedades como epilepsia no puede ser, tienes que tomar la medicación. Y este es el primer medicamento que hubo, moderno, digamos, los bromuros, que se extendieron hasta los años 40, pero aunque después llegaron otros fármacos, todos estos que tenemos aquí, todavía hay más de 30 fármacos en los últimos años. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que a pesar de todo este arsenal terapéutico que tenemos todavía el problema de que un 30% de la población aproximadamente con epilepsia sigue mostrando crisis. Nos ha hecho cuestionar si realmente las medicinas nuevas sirven para algo. Y los datos no son tan optimistas. Aquí vemos la probabilidad de que una persona reaccione correctamente con el primer fármaco. Pues alrededor del 40-50%. Pero según vamos añadiendo fármacos, vemos que la curva se nos va. ¿Ven el segundo fármaco? Pues a lo mejor aumentamos un 10%. Pero luego, según vamos añadiendo fármacos, hasta 7,
apenas subimos un poquito más, hasta llegar a este 70% mágico que no ha cambiado en todos los años. 70% de las personas con epilepsia reaccionan a los fármacos y un 25-30% no lo hacen. Esto es lo que tenemos con las crisis, ¿eh? Que tenemos como unos pequeños fuegos, si queréis, ahí en el cerebro, ¿eh? Pero eso son cosas puntuales. La mayoría de los pacientes tienen que lidiar con otros elementos secundarios a lo mejor a los fármacos, como puede ser la tristeza, la depresión, las náuseas, ¿eh? Los olvidos. Todos esos síntomas son más persistentes porque a veces dependen de la medicación, ¿eh? Y eso hace que a lo mejor los días se vean así como fragmentados o se vea como esta situación de desamparo que muchos pacientes siguen. Bueno, esto ha hecho que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, por primera vez en 2019, haya hecho realmente un esfuerzo importante en sacar a las epilepsias de las sombras, ¿eh? Y ha hecho el primer report global de cómo funciona la epilepsia en el mundo. Y fíjense en esto, que es importante. Más de 7 de cada 10 personas con epilepsia en los países desarrollados no están teniendo el tratamiento que deberían. Cuando realmente este tratamiento, como ven aquí, podía conseguirse con medicinas tan baratas como $5 por año por persona. Tenemos 11 medicamentos antiepilépticos en la lista de medicamentos esenciales de la OMS y en muchos casos, muchos países no llegan a tener ni eso. Este es el libro que ha sacado la OMS, mencionándolo como un imperativo de salud pública, y estos son los niveles de actuación. Atención primaria, atención especializada, tratamiento farmacológico y no farmacológico integral. Ojo, aquí mencionan también la comorbilidad, ¿eh? Y luchar por tener más servicios de apoyo. Es hora de actuar. Y una de las cosas, aparte de mejorar la estructura médica, es mejorar las actitudes del público con la enfermedad, para reducirle el estigma que es de lo que posiblemente más ataca lo que es la calidad de vida de las personas con epilepsia. Es esta sensación de verse rodeado después de haber tenido una crisis. ¿Cómo va cambiando el estigma? Pues depende, no lo podemos así medir muy bien. En este estudio, por ejemplo, en España no andábamos muy mal. En Francia había más respuestas estigmatizantes en la población. Ahora, con todo lo que son las redes sociales se puede medir a lo mejor más este tipo de estigma. Y de hecho hay estudios como este que ven aquí en el 2012, estudiando los tweets, viendo los tweets que hablaban sobre epilepsia, cuáles de ellos eran negativos. Pues hasta el 40% de los tweets eran negativos y hasta un 9% eran despectivos, especialmente insultantes. Tal forma que todavía nos queda mucho que hacer por ahí. Ahora se tiene el concepto de que las enfermedades en general son enfermedades de redes y estas redes son a distintos niveles. Tenemos una red muy clara en el cerebro, de redes neuronales que generan epilepsia, circuitos, pero también tenemos una red exterior, una red de personas que también influyen en cómo se vive la epilepsia. Y ahí es donde está la familia púrpura y este tipo de reuniones que hacemos para tratar de dar, como decía la presidenta, conocimiento e información veraz. El hecho de que tengamos Internet nos llega también a estas noticias. A veces el Internet se usa como arma arrojadiza contra otro o contra una persona con epilepsia, como esta persona que recibió un tuit con frases que le provocaron crisis. Esta persona incluso ha llegado a ser condenada por mandar ese tuit. De tal forma que a veces las redes pueden funcionar para conseguir condenas de conductas inadecuadas. Pero a veces también tenemos información que no va a ningún lado, como esta.
los embutidos, los hot dogs, el jamón y las salchichas pueden ocasionar crisis convulsivas. Bueno, yo creo que bastante tienen muchas personas con epilepsia de tomarse su medicación como para encima tener limitaciones que a lo mejor no sean basadas en ningún hecho científico verdadero. Ya para concluir, tenemos el Big Data, esta conexión que nos permite el conectarnos con nuestros datos también, y vincularlos y analizarlos de forma agregada, que están dando bastantes resultados. ¿En qué? Pues están dando resultados sobre todo en los devices, los mecanismos que tenemos para, de alguna forma, anticipar el riesgo que tenemos de crisis. Y de hecho se están perfilando algunos nuevos pulseras y algunas nuevas aparatos que pueden ser capaces a lo mejor en un futuro de decirnos con una probabilidad pues similar a la del tiempo, pues cuál es la probabilidad que tenemos a lo mejor de tener crisis en la próxima semana. Ese tipo de cosas está cogiendo mucha información gracias al Big Data. Pero aquí nosotros no funciona si vamos de llaneros solitarios. Tenemos que ir todos unidos para dar pues, visibilidad a esta problemática. Y para eso están todas las familias púrpuras y este tipo de asociaciones. Y por último, la epilepsia la podemos ver como si fuera lo de los 7 sabios que examinaban un elefante. El que veía la trompa dice, esto es una serpiente. El que veía los colmillos decía, esto es una lanza. Al final, cada uno estaba viendo el detallito y estaba perdiendo la visión de conjunto. Eso es lo que nos pasa cuando fragmentamos a veces la epilepsia y solo vemos los trastornos psiquiátricos. Solo vemos los trastornos de adaptación o solo vemos a lo mejor las crisis en sí mismas. Tenemos que ver una visión global de lo que son las crisis y tratar de atajarlo de esa forma, de forma holística o global. Y ahí les agradezco mucho su atención y si hay preguntas, pues encantado de contestarlas. Muchas gracias. Preguntas. Aquí pregunta Victoria, que ella no le queda claro por qué aumenta la incidencia de epilepsia en los niños si la sanidad es mejor, o de pronto estaba comentando o preguntando si todo el proceso, digamos, de protección o de ayuda que se le da en la parte prenatal a la mamá o todas esas, digamos, seguimientos, y en el parto también un seguimiento, y si ha mejorado todo eso, ¿por qué la incidencia de la epilepsia si hemos mejorado en eso? Precisamente porque hemos mejorado a lo mejor en el control sobre todo de los neonatos prematuros. Los prematuros que a lo mejor antes no eran viables, ahora sí lo son. Somos capaces de sacarlos adelante. Pero eso mismo que hace que los saquemos adelante, les pasa a lo mejor factura pues con esos problemas de neurodesarrollo y de epilepsia que van a desarrollar posteriormente. Esa es un poco la explicación. Salvamos más niños porque la mortalidad infantil ha decrecido, pero muchos de esos niños acaban pagando el precio de tener epilepsia. No solamente eso, sino que también el bajo peso, eso da en contribución, no solamente los prematuros, sino niños con bajo peso o con alguna otra condición, como ha comentado el doctor, que puede haber infecciones o alguna otra cuestión. Es verdad que la medicina ha mejorado el tratamiento, pero no la prevención de estos problemas. Entonces, cuando hay una prematuridad o un bajo peso, lo que nos está indicando es que en algún momento del embarazo, especialmente hacia el final, se ha producido una disfunción placentaria que es muy difícil de detectar prenatalmente, muy difícil a menos que haya una sintomatología clara, y esto puede favorecer la aparición. Y otra cuestión que también altera la disfunción placentaria es la edad materna.
En general, en los países, dijéramos, de Europa y América del Norte y América Central, la maternidad cada vez se está retrasando más. Y esto también hace que sea más complicada un embarazo con más garantías de que esa placenta va a ser bien funcionante, ¿no? Son las dos causas principales de trastornos del neurodesarrollo a día de hoy, son la prematuridad, como dice el doctor Parra, y su mayor supervivencia. Y no solamente esto, sino también el bajo peso y la edad materna, que favorece la aparición de una disfunción placentaria muchas veces sutil. Yo creo que para eso, para explicar realmente, esa es una buena pregunta. ¿Por qué sube si han mejorado todos los datos que tenemos epidemiológicos? Pues ahí es donde está la cosa. Sube porque somos mejores, pero porque somos mejores para salvaguardar la vida, pero a lo mejor a ese costo. Tengo aquí otra pregunta. Dice Ruth, tengo una hija de 3 años quien fue diagnosticada recientemente con epilepsia. ¿Es posible que dicha enfermedad con el desarrollo cerebral desaparezca? Depende mucho de otros factores. La edad por debajo de los 3 años, el debut de la epilepsia por debajo de los 3 años es más de riesgo que haya alguna complicación en el neurodesarrollo. Si no hay otras cuestiones añadidas, si no hay una dificultad en los avances motores, ni en los avances del lenguaje, ni en la conducta, y no hay otras condiciones, el pronóstico en general, si no se trata de un síndrome, como también muy bien ha explicado el doctor Parra, puede ser que desaparezca con la edad. Pero para poder contestar a esa pregunta sería necesario saber si se trata de un síndrome y de qué síndrome se trata, porque es muy determinante otras situaciones. No solamente la epilepsia y sus convulsiones, sino también las causas que subyacen. Hay que ir a la causa, porque no es lo mismo que un niño con 3 años que tenga un trastorno genético, que vaya a tener una displasia cortical por esas cosas de que haya ido mal la formación del cerebro, a uno que a lo mejor solo tenga una inestabilidad durante esos años y que luego posteriormente pues todo se recupere. Es muy distinto. Ahí la importancia de ir a la causa. La causa que genera la epilepsia es la que tiene la clave de cómo va a evolucionar. Ok, doctor. Preguntan acá, Patricia Hernández, ¿qué tan favorable dirigiría? Bueno, está hablando de la cirugía, o sea, ¿qué tan favorable la cirugía a implantes? Y también habla de la pila, yo creo que está hablando de la parte de cirugías. Bueno, la cirugía siempre se reserva, como muy bien ha explicado el doctor, los fármacos antiepilépticos efectivos no ha variado su respuesta global, ¿no? Añadimos nuevos fármacos que quizá lo que sí hacen a lo mejor es disminuir algunos efectos secundarios, pero en cuanto a la efectividad, como muy bien ha expuesto el doctor Parra, no hay unas grandes variabilidades históricas. Y lo que sí que ha surgido nuevo son estos tipos de intervenciones quirúrgicas, pero que tampoco tienen siempre un buen resultado. La causa es la que el mismo doctor ha apuntado también en su exposición, y es que cuanto más tiempo cuanto más tiempo tardemos en controlar una epilepsia, menos probable es que la controlemos, incluidas lo que llaman las pilas, que son la estimulación del nervio vago, entiendo, o lo que sería una cirugía correctora. La cirugía correctora solo es posible extirpar un tumor o extirpar una lesión congénita, una displasia. Esto solo es posible si realmente la lesión es única, muy circunscrita y que nos garantice que sea el origen de la epilepsia. Y para eso debe de hacerse en unidades muy especializadas, con un equipo multidisciplinar que incluya no solo un neurólogo, sino también un neuropsicólogo, un cirujano especializado en esto y una capacidad de monitorización de 24 horas continua durante varios días para poder establecer bien todo eso. Y a partir de ahí se pueden diseñar otras soluciones, no médicas, sino quirúrgicas, pero que, como muy bien apuntaba también el doctor en su intervención, como ya vamos mucho tiempo con la epilepsia y se dejan para el final, como es lógico, porque son lesivas, al final estás causando una invasión, una intrusión en el cerebro, pues se dejan como último recurso, y también eso hace que sea más difícil que responda que el fármaco.
A ver, Gracias, doctora. Sí, señor. Bueno, no, yo solo quería decir que es verdad que lo vamos dejando a lo mejor como último recurso, aunque hay algunos síndromes en concretos, por ejemplo, cuando tienes muy claro una lesión que sea fácil de extirpar, está en un área que no es elocuente y sabes que por epidemiología va a ir mal, pues a lo mejor no tienes que esperar ahí tanto, ¿no? O sea, mejor es tender a hacerlo precozmente. Entonces es verdad que de ese 30% que tenemos que no funciona con el tratamiento médico, hay un porcentaje que tras la cirugía o tras la manipulación con algún tipo de estos neuroestimuladores, a lo mejor sí que consigues que reaccione a la medicación. Hay pocos pacientes que son capaces de quedarse después de la cirugía sin medicación y sin crisis. Muchos a lo mejor ni lo intentan. Entonces, la cirugía lo que sí hace es personas que tienen epilepsia intratable médicamente, hacerla tratable con fármacos. Eso es lo más habitual. Y aún así, pues solo son un porcentaje relativamente pequeño, que hay que seleccionarlo muy bien. Ok, gracias, doctora. Pregunta aquí María C. ¿Qué hace que la seguridad social no se programe bueno, está hablando ya de que cuando nace un bebé en la seguridad social, no se programe una cesárea y si el forceps aún en España es riesgo de hipoxia para epilepsia? Es que eso es una decisión. Yo soy pediatra, he asistido muchísimas veces a partos en situaciones críticas. Una cosa es una cesárea programada, que suele ser por motivos maternos o porque realmente hay una condición fetal, pero eso es más raro que sea por una condición fetal. La cesárea y el forceps, es que eso es muy fácil criticar, me refiero. En medicina, no solamente en ginecología, sino en medicina, seguramente el doctor estará de acuerdo conmigo, lo importante es hacer lo más efectivo, lo más eficaz y lo más seguro en el momento agudo en el que sucede el problema. Entonces, la obstetricia, el embarazo y el parto, hay que tener en cuenta muchos factores, no solamente la madre o el niño, sino muchos otros factores. Entonces, puede resultar muy difícil tomar una decisión. No es que no lo cubra, claro que lo cubre la seguridad social y si el ginecólogo que está atendiendo el parto en ese momento ve que es inminente la necesidad de una cesárea o de un forceps para evitar mayor sufrimiento fetal, lo hará. Pero también hay que tener en cuenta que si no es así, a veces es contraproducente porque puedes adelantar un parto con los riesgos de la prematuridad que hemos comentado, con las complicaciones que tiene la prematuridad en sí e incluso con las complicaciones que puede tener para la madre una situación que quizás se solvente de forma más natural. Entonces, es un poco, ya en los años 90, Nelson, que es un pediatra que todos hemos leído, porque precisamente el libro de pediatría normalmente que más se utiliza en el mundo está hecho por él, ya demostró que la mayoría de partos no son la causa de una lesión, sino que la lesión es previa al parto. Es muy raro que sea el parto la causa de la lesión. Por supuesto que puede pasar, pero es muy raro. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y buscar muy bien el equilibrio entre los factores prenatales, perinatales y postnatales para que el niño y la madre sufran lo menos posible y ese evento que es nacer pues no tenga excesivas complicaciones. Entonces es muy difícil decir si esa actuación estuvo bien o no y en general en la seguridad social en España se hacen cesáreas y forceps cuando son necesarias. De hecho, si de algo se culpa a España en el mundo, como en la OMS, es de un exceso de cesáreas y de forceps. Es uno de los países con mayor intervencionismo ginecológico, precisamente por nuestra prudencia, ¿no? Entonces, no sé, quizás este caso en concreto sea algo a comentar con su ginecólogo, pero así en general es lo que puedo comentar. No sé si el doctor Parra quiere añadir algo. No, yo creo que lo has puesto ahí muy bien. Ok, aquí pregunta Diana, ¿por qué en el desarrollo del aprendizaje el desarrollo del aprendizaje es más lento en personas con epilepsia? Y ya pues hablando ya de una persona adulta que ha pasado, digamos, todo el proceso de niñez y de pronto las terapias no han sido suficientes o no se ha tenido terapias en el desarrollo del lenguaje o no, si ha tenido problemas de TDAH, en fin, entonces la pregunta va hacia el aprendizaje, si es más lento o no. Gracias. Bueno, un poco es lo que he intentado exponer, que quizá no ha sido muy clara, pero precisamente eso es lo que sucede. Hay problemas de neurodesarrollo, como puede ser el autismo,
afecta directamente al desarrollo del lenguaje, el autismo, ¿vale? Otros problemas del lenguaje, como puede ser un trastorno específico del lenguaje, que se acompañan fácilmente de epilepsia. Entonces, no nos queda muy claro qué fue antes, si el huevo o la gallina. No queda muy claro si el tener autismo favorece la epilepsia o si tener epilepsia favorece el autismo. Entonces, lo que cada vez pensamos más es que es como un pack, que va todo junto. Entonces, por eso es que encontramos ese desarrollo más lento en muchos niños que manifiestan crisis. Y precisamente la presencia de crisis es lo que salvó a muchas madres en los años 60 y 70 del estigma que se decía que eran madres nevera, porque pensaban que el autismo era de origen psicoanalítico y traumas de la infancia y cosas que hoy en día están muy superadas, ¿no? Y es extraordinariamente raro que alguien tenga autismo por un trauma de la infancia, ha tenido que sufrir unos malos tratos espantosos, sino que son condiciones genéticas agravadas por situaciones del entorno que favorecen esta aparición, ¿no? Entonces, no es que la epilepsia sea la causa del enlentecimiento, pero sí que cuando hay crisis activas interfiere y enlentece aún más ese desarrollo de otras cosas. No sé si ahora lo he aclarado más o no, porque me resulta un poco difícil de explicar. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Que hay una relación ahí bidireccional, ¿no? Muchas veces viene todo eso en un pack, ¿sí? Y otras veces sí que tienes claro que a lo mejor las crisis son lo que le impide progresar a un determinado niño. Igual que digo, las crisis a veces puede estar también incapacitado o peor dotado por los fármacos que toma. A veces fármacos que pueden enlentecer más cognitivamente. También. Entonces, todo eso influye, ya digo, es bidireccional. Ok, acá tenemos dos preguntas más. Dice, mi hijo fue prematuro al extremo, tiene 4 años y 7 meses. Le diagnosticaron epilepsia refractaria debido a su parálisis cerebral. ¿Es verdad que ellos convulsionan más como niños que adolescentes y siempre tienen que estar tomando fármacos? Ya pues una afirmación. Bueno, creo que antes el doctor Parra ha dicho muy bien, Jaime, que la causa siempre es muy importante saber para poder dar un pronóstico, ¿no? Entiendo por lo que dice que su hijo tiene una condición grave, que probablemente tenga muchas dificultades, entonces eso es lo que hace que sea más difícil el control. Cuando hay una lesión objetivable tipo parálisis cerebral y las crisis son difíciles de controlar, es bastante frecuente. La mayoría de epilepsias, incluidas las lesivas, suele haber una cierta mejoría en la adolescencia, pero claro, eso es un poco... A veces es muy difícil decir quién sí y quién no va a mejorar. Eso se lo podrá contestar mejor su médico, esta inquietud que tiene, que le recomiendo que se la traslade, porque es importante esta inquietud que tiene. Sí, señora. Aquí pregunta Ruth. Doctor, así como está el mito de los embutidos que desencadenan crisis, ¿no? Es el mito que usted mencionaba, se menciona el chocolate, los dulces en general. ¿Deben estos restringidos en la vida de los niños? A ver, yo creo que bastantes restricciones tienen las personas con epilepsia con tomarse la medicación y demás como para ponerle extras, ¿eh? En general, como la epilepsia es un mundo y no es una enfermedad sino muchas, yo no digo que pueda pasar que alguien que tome un chocolate tenga una crisis, pero si es así, no se lo des, es bien fácil, pero si no, dáselo, que sea feliz en todo lo demás, no hay que ponerle más trabas, si vamos a estigmatizar también esto, pues estamos apañados, ¿eh? ¿Vale? Individualizar, esa es la cosa, si le sientan mal las coles de Bruselas y le causa crisis, no se las des. Ok, doctor, aquí tenemos ya las dos últimas. Preguntan desde el interior del hogar, ¿cómo podríamos trabajar neuroplasticidad? Entonces, yo me están preguntando qué ejercicios o qué podemos hacer en casa con los peques, qué actividades de neuroplasticidad. No tiene una respuesta global, porque dependerá de las dificultades de cada niño, pero sí que hay una respuesta global que sirve tanto para niños con como sin epilepsia, y es que debemos ayudarles a hablarles mucho, porque si les exponemos al lenguaje, el lenguaje nos estructura la cognición, la forma en que tenemos de establecer nuestros pensamientos y también nos permite controlar nuestra conducta, ¿vale?
Entonces, si hablamos a los niños, esto en general, después cada caso particular, el terapeuta propio de cada niño debe indicar si hay que hacer unos ejercicios concretos, una terapia concreta, pero así en general todos los niños se benefician de que sus papás tiren el celular a la basura, que yo sé que hoy en día esto le gusta mucho a todo el mundo, yo la primera que lo miro demasiado, y conviene que cuando estemos con los niños, no es que el niño no pueda tener el celular, sino que el que no lo debe de tener es el papá o el adulto que le acompaña, porque el niño lo que necesita es interaccionar con las personas, y más aún si tiene un problema. Eso no quiere decir que no podamos usar los celulares como herramienta educativa o como utilizaríamos un cuento o utilizaríamos un puzzle o un juego, ¿no? Pues tú le muestras lo que quieres a través del celular y bien, pero como única fuente de información no, es mejor interaccionar con ellos. Y luego la otra cosa que es muy importante, en la medida de lo posible, es que juegue con otros niños. La interacción, el juego con otros también favorece mucho el neurodesarrollo. Eso en general. Y luego en particular, pues claro, ya dependerá de cada problema de cada niño, habrá que analizar qué le pasa e indicar qué sería lo más adecuado en cada caso. Les agradezco mucho el haber estado aquí con nosotros, todo lo que nos explicaron, nos contaron, en aclarar estas dudas, muchas gracias, ha sido muy interesante y como van a quedar grabadas, entonces esta información no se va a perder, va a estar en las redes sociales y vamos a poderlas compartir para que la gente conozca y los pacientes y las personas con epilepsia, los padres, conozcan mucho más de todos estos aspectos. Muchas gracias, doctora María José Más y el doctor Jaime Parra, les agradecemos mucho por estar acá. A ustedes, Muchas encantada. gracias. Gracias. Bueno, hasta luego, gracias. Si te gustó nuestra charla, dale like al video y no olvides suscribirte. Queremos leer tus opiniones. Déjalas en los comentarios. Activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de nuestros próximos videos. Así nos apoyas en nuestra labor de informar, educar y capacitar. Comunidad Familias Púrpura, uniendo familias con epilepsia.